porque no es nada difícil, ¿no? Listo, hemos empezado aquí la grabación, listo. Entonces decíamos de que el inicio de estas materias como Machine Learning o incluso inteligencia de negocio, pues todo el inicio es por la cantidad de datos que genera la sociedad de hoy. Nuestra sociedad de hoy pues genera demasiados datos, ¿no? Entonces esto se conoce como datos masivos o Big Data. Entonces es un término que, que aparece ahora, ¿no? E incluso hay profesiones que se dedican a esto del manejo de Big Data, ¿no? Generar información a través de esos grandes volúmenes de datos. Y bueno, todo está generando datos, ¿no? Nuestros dispositivos móviles, los sensores que existen en nuestras casas, ahora en todos los aparatos, ¿no? Entonces, esa cantidad de datos y esa necesidad de gestionar esos datos, de sacar información de esos datos, hace de la necesidad de crear materia como esta, ¿no? Muy bien, entonces este incremento, dice acá, ¿no? Este incremento pues, de los datos es de forma exponencial. O sea, exponencial matemáticamente significa que crece de una manera, pero muy rápida, ¿no? Entonces, dice acá, si lo tratamos un poquito, dice las instituciones pues necesitan integrar inteligencia dentro de esos procesos organizativos. Bueno, aquí también una tendencia, a veces es bueno saber, bueno, cuáles son las tendencias, hacia dónde se inclina el campo de la tecnología. Entonces, justamente, automatizar procesos. Una de las tendencias bastante grandes es automatizar procesos. Entonces, todos los que profesionales un poco que le van bien, ¿no? Todos los que se dedican un poco a lo que es la, eh, la automatización de procesos, bueno, tienen un gran campo ahí de oportunidades, ¿no? Para ejercer pues, la labor, ¿no? Proyectos, también proyectos o proyectos de titulaciones que tengan que ver con justamente automatizar o controlar la calidad de los procesos es sumamente importante ahora, ¿no? Más adelante les voy a enviar por el grupo de WhatsApp pues una oferta de trabajo para que ustedes también vean, una oferta bastante sencilla, lo que necesitan, ¿no? Y justo va a hacer hincapié en lo que vamos a hablar hoy día de hoy. Bueno, entonces, todas estas necesidades dice que hace lo posible, ¿no? De gestionar e incorporar estas herramientas de inteligencia de negocio. Entonces, aparecen palabras que vamos a hablar el día de hoy, aquí he puesto como una introducción, pero por ejemplo esto de analítica de negocio, o justamente Big Data. Entonces, ahí ese término de analítica. Entonces, para dejar claro un poco el día de hoy, bueno, ¿a qué le vamos a llamar analítica, no? Entonces, bueno, y lo que yo le decía al principio, de que si nos movemos aquí abajo, estas explosiones de datos, ¿no? Hace que se originen nuevas profesiones. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Científico de datos. En el WhatsApp que yo les voy a mandar, ¿sí? O voy a ver si les mando ahora mismo. Voy a hacer una pausa aquí para enviar al grupo, antes que se me olvide mejor. Entonces, vamos a mandarle a ustedes ahora por WhatsApp, le voy a mandar al grupo Inteligencia de Negocio. A ver, pues está por acá, yo voy a mover. Ahí yo les envié, ¿no? Si ustedes pueden observar, ahí hay una oportunidad de trabajo. Claro, obviamente pueden ustedes también aplicar, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean en esa foto que yo les envié en el grupo, con nombre grandote, dice, buscamos ingeniero de datos. Fíjese esa profesión, ¿no? De pronto alguno desconozca que es, a lo mejor no han escuchado, ingeniero de datos. Y si ustedes pueden observar ahí en su celular, dice preferiblemente en ciencia de la computación, tecnología, bueno, en tecnología de información, disciplinas afines. Y luego dice los conocimientos, ¿no? Análisis de datos, fíjense, ¿no? Eso es pura estadística, ¿no? Análisis de datos es pura estadística. Bueno, modestia aparte, esa es justamente mi especialidad, ¿no? Análisis de datos. Entonces, sé lo que involucra eso, ¿no? Modestia aparte, pues es lo que me tomó 2 años en especializarme en eso. Bueno, luego habla de algo que se conoce como modelado dimensional. Eso lo vamos a nosotros a tratar en esta materia después de unos días, ¿no? ETL, que significa la extracción, transformación y carga de datos, que está bien parte de un concepto que se habla en esta materia. Y herramientas de informe, que es justamente la consulta que yo les voy a enviar hoy día, miren. Fíjense que no estamos, digamos, divorciados de lo que sucede en la realidad. Entonces, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes pues en esa formación, no? Abro un paréntesis, por eso yo siempre digo que en la materia estadística debería incrementarse las horas. Yo soy de esa idea, ¿no? Porque se ve muy poca estadística en nuestra carrera. Bueno, esperamos que ustedes pues sean los que motiven a de pronto crear más, más conocimiento o materias con respecto a lo que es análisis de datos y estadística, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis de lo que he hablado, ahí les dejo yo esas fotitos para que ustedes vean que es prueba, ¿no? Justo me llegó hoy día, ¿no? Me llegó hoy día esa oferta de trabajo. Listo. Entonces miren cómo eso pues genera nuevas profesiones, especialidades, ¿no? Hasta ahí estamos. Y bueno, entonces lo que yo les decía, ¿no? Se necesita varias asignaturas por acá abajo, está estadística, machine learning, matemáticas, programación, obviamente, ¿no? Entonces, si queremos un poquito sobresalir de los demás, también hay que saber prepararnos uno mismo en nuestro tiempo libre, leer, ¿no? No desperdiciar el tiempo, ¿no? Ok. Bien, entonces, obviamente nos volvemos, dice acá en la siguiente diapositiva, solamente voy a leer acá arriba el título, dice, es un mercado altamente dinámico y competitivo. Bueno, aquí esto es para hablar muchísimo, solamente dejo unas cuantas ideas, ¿no? En la parte que está aquí abajo, donde estoy moviendo el cursor, si pueden leer, dice, tener presente que la tecnología no es el fin, sino un medio, ¿no? O sea, hasta ahí nomás. O sea, esta tecnología, pues fíjense, no es un fin, es que algunas personas lo ven como que ya implementan alguna tecnología y listo, ese es como el objetivo final y no es así, ¿no? Ese es un medio. Y de ahí quiero decirle que ahí se abre una polémica. ¿Cuál es la polémica? La polémica es lo que pasa ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Si cada vez que se crea uno de estos, no sé si han escuchado esto del chat GPT y herramientas por el estilo, entonces la idea es que si se crean estas tecnologías, también se pierden los trabajos y hay una polémica, uno dice que sí, otro dice que no. Es un tema que, bueno, no nos metemos aquí. Personalmente, yo creo que cierto es que se cierran ciertos trabajos, pero se abren otros, ¿no? Se abren otros, eso sí, con la necesidad de tener profesionales o personas capacitados. Más bien, cada vez que se abre una nueva tecnología, lo que nos obliga es como a prepararnos, a formarnos en esa y no quedarnos atrás, ¿no? Sucedía eso, les cuento, por ejemplo, recuerdo cuando más o menos lanzaron Microsoft Excel. O sea, algunos contadores decían, ya nos quedamos, que eso es por gusto. Y los contadores, algunos decían, se iban a quedar sin trabajo. Y resulta que no, no es así, ¿no? Pero lo que sí pasó es que los contadores que no sabían Excel, ellos sí se quedaron, ¿no? Un poco atrás, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, como le decía, para discutir y no lo vamos a hacer ahora aquí, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo presentar? Fíjense que hay nuevas, así como hay nuevas profesiones, ya se crean nuevos prefijos. No sé si han escuchado estos prefijos de cantidad de datos como zettabyte, yottabyte, brontobyte. Fíjense que está aquí abajo, ¿no? Entonces, inicialmente yo recuerdo que a lo mucho, en mi época, un poco atrás, ¿no? A veces en la universidad no solo llegaba a escuchar de megabyte, ni siquiera escuchaba de gigabyte, ¿no? Entonces, fíjense, ahora pues es tan normal esto, ¿no? Bueno, así rápido puntitos como para que vean el crecimiento de los datos. Por eso es la formación de esta materia, ¿ya? Entonces, aquí hay otro póster que yo les invito, en el enlace de este póster lo están siempre actualizando. Bueno, no lo he actualizado ahora, por acá está un link. Es una página interesante de cómo esta página reporta la cantidad de datos que se genera en nuestro mundo, entonces, por minuto, ¿no? Entonces, fíjense ahí la cantidad de datos, si ustedes le dan eh, una ojeada a esto, ¿no? Y sí, por minuto. Entonces, por ejemplo, dice acá Netflix, dice que genera 452K, ¿no? Bueno, aquí está por horas, ¿no? Perdón, bueno, algunos están al minuto, esto es por hora. Depende de la unidad, ¿no? Por acá está por mensajes, lo que son plataformas, obviamente, de envío de mensajes. Entonces, o cuántos videos se generan, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, estoy por acá arriba, dice 167 megas, ¿no? De videos. Me imagino que esto sí debe ser en una hora, ¿no? Bueno, oh, no, aquí dice cada minuto en un día, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas unidades que están con respecto al minuto, ¿no? Entonces, fíjense, la cantidad de datos que se genera es sumamente grande, ¿no?
Bueno, entonces ahí tenemos este término de aquí, que no lo vamos a ver en esta materia, solamente les presento aquí, a qué le denomina Big Data, pues justamente a ese elemento que hace cambiar el resto de los elementos, ¿no? El que inició esto, ¿no? O sea, por culpa, digamos, de los datos, es que, si es que queremos buscar un culpable, ¿no? Nacen estas nuevas tendencias que se necesitan ahora, ¿no? Estas nuevas carreras, estas nuevas ciencias o materias, como queramos llamarlos, ¿no? Entonces, es un nuevo paradigma de procesamiento de datos, obviamente que sí, porque ya necesitamos pues nuevas técnicas para procesar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, el término Big Data se asocia, algunos le llaman 4V, otros le llaman 5V, por ahí aparece 6V, etcétera, ¿no? Sabe que los datos ahora pues crecen a un volumen bastante grande, una velocidad grande, existe una variedad de formatos de datos. Y aquí hay una polémica, el valor, porque no todos los datos no aportan valor de información, algunos son falsos, ¿no? Y bueno, y algunos datos dice que eh, también obviamente necesitan la verificación, ¿no? Entonces, es una ciencia aparte. Y de nuevo, gracias a esta cantidad de datos es lo que alimenta a esta ciencia que se llaman BI y BA. ¿Qué es BI? Business Intelligence, nuestra materia, ¿no? Inteligencia de negocio. ¿Y qué es BA? Está por acá abajo. Ah, bueno, no está el. Es analítica de negocio, ¿no? Business Analytics, ¿no? Eso significa BA. Entonces, una diferencia entre las dos. Nuestra materia en sí trabaja sobre datos, dice, para comprender e informar el pasado, o sea, sobre datos que están pasados, o sea, sobre datos que están ya registrados en ciertos archivos, en cierta base de datos. Entonces, se trata de resumir lo acontecido del pasado. Entonces, ese es nuestro, más o menos, de dónde se va a mover en sí inteligencia de negocio. Pero, ¿cuál es la tendencia? Obviamente, inteligencia de negocio reporta de una manera muy bonita crea ciertos reportes, informes de cómo están las cosas, pero con qué objetivo? Para tomar decisiones a futuro. Ahí es donde como que hay una mezcla y nace la necesidad de Business Analytics o analítica de negocio, que está acá, la BA, ¿sí? Y esto es que trabaja sobre los datos del pasado, los datos que están registrados, para prever el futuro, ¿sí? Entonces trata de anticiparse la ocurrencia, dice, a los hechos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, esto es la tendencia, justamente, y esto pues ¿qué involucra? Mucha estadística, ¿no? Muchos modelos estadísticos. Entonces ahí le dejo a ustedes pues justamente la importancia de esos tipos de materias, ¿no? Que a veces pues uno no lo toma en cuenta. Hasta el día de hoy aún pues lamentablemente no se le da la importancia del caso, ¿no? Y algunos también, bueno, aquí dejo una notita aquí abajo, de que algunos confunden el modelo estadístico con modelos matemáticos, y hay una diferencia ahí. Obviamente todo es matemática, pero los modelos estadísticos tratan justamente porque manejan, por ejemplo, probabilidades, tratan de predecir a futuro. Y la predicción a futuro incorpora una duda que se llama incertidumbre, o sea, porque no sabemos si realmente pasará o no. Entonces, el manejo de la incertidumbre se la maneja muy bien a través de los modelos estadísticos. Sí, por ejemplo, en un negocio, no, yo lo voy a abrir y no sé si eso, bueno, el negocio me irá bien o no, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos, en cambio, se basan a fórmulas, algo que ya es determinístico, ¿no? Algo que se puede determinar y no maneja incertidumbre en sí, propiamente las matemáticas, ¿no? Sí, ok. Entonces, bueno, conceptos sencillos, ¿no? Pero tengámoslos presentes. A ver, entonces hemos hablado aquí un poco sobre Big Data, que digamos esa cantidad de datos es lo que hizo posible la creación de materia como esta que estamos hablando. Y nuestra materia en sí trabaja sobre la inteligencia de negocio, trabaja sobre datos del pasado, o sea, presente o pasado, ¿no? Y luego, gracias a esos datos podemos tomar, digamos, decisiones a futuro y eso pues ya entra en un campo justamente del campo de negocio llamado analítica, ¿no? Todo lo que es analítica, la palabra analítica trata de establecer
o manejar esa incertidumbre para tomar decisiones a futuro, ¿no? Por lo general, todo los términos que involucra analítica, ¿no? Entonces, se habla de business analytics, analítica de negocio, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí eso es lo que hemos, digamos, hablado. Eh, Aquí también ustedes saben que también se puede involucrar tecnologías de minería de datos. Bueno, no voy a hablar de eso porque fue una materia aparte, ¿sí? ¿Qué más? También vamos a hablar, eso sí, ah, habíamos dicho que, o como le había enviado la foto del trabajo, donde quieren análisis multidimensionales. Pues ahí entra justamente este concepto de aquí, Data Warehouse, ¿no? ¿Qué es Data Warehouse? Así de simple vista ahora, más luego lo vamos a ver con de pronto más detenimiento. Es una especie de grandes almacenes de datos, ¿sí? Donde justamente pues, se guarda alguna información de tipo estructurada, ¿no? ¿Sí? Se, Listo, y obviamente pues ayuda justamente a la generación de estos reportes para tomar decisiones, ¿no? Y estos datos son, a su vez dice aquí, es una ayuda para aplicar técnicas como justamente analítica de negocios, ¿no? Y minería de datos, etcétera. Bien, entonces todo está relacionado con todos esos términos que estamos viendo aquí, ¿no? No son divorciados de esos términos o de cosas que hayamos estudiado en nuestra carrera. Bueno, hay otra cosa que ya más o menos para ir ordenando también las ideas. Entonces, con esto pues podemos hablar de varios tipos de inteligencia de negocio, pero realmente dos aquí que podemos nosotros identificar. Eh, esta inteligencia de negocio o este análisis, como lo habíamos dicho, puede ser algo del pasado o puede ser algo del futuro, ¿no? Entonces, también toman otros nombres y vale la pena aquí también presentarlo. Estos nombres se conocen algo del pasado o del presente, se conoce como análisis predictivo, ¿no? Entonces, el análisis predictivo que ustedes pueden observar aquí trata de responder, bueno, ¿qué es probable? Perdón, estoy acá, ¿no? El análisis retrospectivo, ¿no? Esto es lo que quería explicar, conforme a lo que estoy hablando, ¿no? El análisis retrospectivo que tiene que ver con el pasado y el presente, ¿no? Entonces, vamos a presentar un gráfico para relacionarlo con las preguntas que responde estos tipos de análisis, ¿no? Entonces, el análisis retrospectivo va de la mano con la descripción de los problemas que está pasando. Hay estas palabritas de aquí, retrospectivo, descriptivo. Y a futuro está el análisis predictivo, ¿sí? ¿Qué sucederá? Y obviamente hacer una prescripción, o sea, bueno, algo de qué vamos a tomar, qué acciones vamos a tomar a futuro, ¿no? Entonces, esto en resumen, tenemos el siguiente gráfico. Aquí es un gráfico bastante sencillito. Entonces yo le decía, lo que tiene que ver con el pasado es justamente describir lo que ha pasado, ¿no? Por eso dice análisis descriptivo. Y luego hacemos el diagnóstico, ¿sí? O sea, explicar, a ver, ¿por qué ha pasado? Y a futuro tenemos lo que se conoce como el análisis predictivo, lo que es analítica, sino que está aquí con otro nombre, ¿no? Algo de predecir, qué podría pasar, ¿sí? Y obviamente, pues hacer la respectiva toma de decisión, que es la prescripción, o sea, recomendar alguna acción, ¿no? Entonces, eso en resumen es digamos, un punto de vista de esta materia. Ujú. Entonces, fíjense que para llegar a esta simple diapositiva que ustedes ven aquí, obviamente, se necesita, bueno, tener bastante información. Aquí espero presentarle a ustedes de una manera ya sencilla, ¿no? Algunas cosas que se han leído para llegar a esto y resumir, ¿no? Y tener una idea de esta materia que es grandísima, ¿no? Listo. Entonces, bueno, por aquí aparece un término que se llama cuadro mano integral. No confundir, más adelante creo que está la explicación, no confundir cuadro de mando integral con los famosos tableros de controles. No sé si han escuchado los términos. Si no lo han escuchado, bueno, mejor porque no se van a confundir, ¿no? Pero cuadro de mando integral, si alguna vez escuchan, es una especie de matriz que sirve para los gerentes, directores de empresa, y justamente sirve para tomar, bueno, decisiones, tipo incluso hasta financieras, estratégicas, etcétera. Pero esto se mueve justamente con información del pasado, ¿no? Sí, entonces, no tiene nada que ver con esos reportes
estadístico de cómo están mis ventas, no necesariamente con eso, ¿no? Eso es otra cosa, esos son los tableros de control. Bueno, ¿qué más? Entonces, también les presento estos tipos de información. Si ustedes son un poquito curiosos en cuanto a las tecnologías, los que les gustan, les comparto de pronto si es que no lo sabían, este link que ustedes ven abajo de la famosa empresa Gartner, que es una firma que se dedica a estudiar, bueno, cómo están las tecnologías, eh, cuál está repuntando, aunque realmente pues esta firma también a su vez son socias, por ejemplo, de Microsoft, y ahí es donde me queda la duda, ¿será verdad digamos, cierta información que ellos también presentan? Obviamente aquí a Microsoft, si ustedes ven aquí arriba, en la parte superior derecha de este cuadrante, supuestamente pues una tecnología líder, ¿no? Y bueno, ahí me queda un poquito también la duda si no está inclinado estos reportes, ¿no? Bueno, entonces, pues, sin embargo, nos dan un punto de vista de las empresas que se dedican a inteligencia de negocio. Entonces, bueno, aquí la que podamos nosotros reconocer, obviamente de Microsoft, pues, todas sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, también está esta que esperamos también hacer una práctica con ustedes, porque a pesar que no es conocida, pero es bastante importante, como ustedes ven aquí en este reporte, que es Tableau. Se escribe tableau. O sea, debemos indicar esto como para hacer la instalación de esto, ¿no? Es gratuita. Y obviamente están empresas como Google, bueno, etcétera, IBM, ¿sí? Entonces, ya, y aquí aparece, si es que alguien desea hacer un proyecto de tesis, desde ya ustedes van a encontrar varios temas que estoy topando y vale la pena que usted lo aparte y lo lea por su cuenta y de pronto crea un proyecto de titulación. Por ejemplo, le doy este término de aquí, que es interesante y hacia allá va la tendencia, ¿no? No sé si lo he escuchado. Data o data, como se pronuncia, storytelling. Esto es realmente fabuloso. No sé si lo has escuchado. Así en breves palabras, es dejar a la máquina que obtenga un reporte automático, pero ese reporte incluso lo puede hacer en forma verbal, o sea, la máquina le explica cómo están las cuestiones, digamos, qué sé yo, financieras, o lo puede, automáticamente se genera un reporte tipo estadístico, pero con toda la descripción de los gráficos estadísticos de pronto que pueden encontrar. Entonces, por eso le llama como contar la historia. Dice ahí data storytelling, en español sería algo así como contar la historia de los datos, ¿no? Se crea realmente como una especie de cuento de todos los datos, ¿no? Con cuento me refiero, o sea, la descripción, ¿no? La leyenda, no es que se inventa, ¿no? Entonces, fíjense, es una herramienta bastante sencilla y están ahí. Entonces, fíjense, esas son esas tendencias que tienen ahora, ¿no? La generación automática, ustedes saben, inteligencia artificial, se puede generar, bueno, rostros de personas, etcétera, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, aquí hay, como les digo, tema para que ustedes muy bien puedan hacer unos proyectitos de titulación sencillos e interesantes. Entonces, eh, no se olviden de eso. Entonces, aquí tienen esta diapositiva y ustedes van a encontrar un montón de términos aquí. Por ejemplo, miren, Mobile BI, o sea, inteligencia de negocio. Todo esto son plataformas, herramientas que uno puede encontrar, ¿no? Para la cuestión móvil. Sí, el procesamiento de lenguaje natural, bueno, etcétera, ¿no? Lo que es análisis de sentimiento, o sea, esto es otro campo aparte, ¿no? Y bueno, entonces por eso está en esta diapositiva, no solamente para hacer un bulto, sino también tratar de entusiasmar a alguien si desea algún, algún tema y lo puede hacer como un proyecto de titulación. Entonces ustedes mismos lo investigan y realmente es sencillo, porque hay mucha información en Internet, ¿no? Incluso obviamente en español también, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Tantas cosas que estamos dando como una panorámica de esta materia, ¿no? Bueno, y no sé si decir un pequeño concepto, entonces, en sí, inteligencia de negocio, habíamos dicho que la tecnología no es un fin, sino solamente un medio. Entonces, parte de una tarea de inteligencia de negocio es que a la final esto va a ser un proceso iterativo, o sea, algo que va a repetirse a través del tiempo y que a través del análisis de datos se procederá pues a descubrir información. Entonces, mire que
realmente aquí en esta pequeña tarea en sí no involucra ninguna tecnología, pero obviamente está ya involucrada de una manera indirecta, porque si voy a hacer análisis de datos, obviamente necesito la tecnología, pero vamos que en el concepto de sí le da más importancia a saber analizar los datos. O sea, la tecnología realmente es un medio, pero, por ejemplo, programas como SPSS que me ayuda a analizar los datos, pero si no sé lo que estoy analizando, no tengo los conceptos claros, como que no va a ser de mucha ayuda la tecnología. Entonces, lo primero que hay que recalcar aquí es la teoría que se necesita, estar bien formado, ¿no? Teóricamente, y luego la práctica, ¿no? Entonces, y así se podrá descubrir la información. Bueno, ¿qué más? Tendencias, patrones, etcétera, ¿no? Siempre para la toma de decisiones. No sé si estamos hasta aquí presentando de una manera bastante resumida, concisa, ciertos términos, porque como no hay mucho tiempo en estas modalidades, no ser muy cansado también la conferencia virtual. Entonces, no sé si me dice si estoy hablando rápido o no, o si algo que desea que repite, pues con gusto, ¿no? O si hay algún comentario, ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Se hace más ameno esto. Ok. Entonces, lo que yo le decía, ¿no? Por aquí abajo también recalcar de que la inteligencia de negocio, algunos nomás lo limitan a un sistema informático, a un sistema de reporte, de reportería, y no es así, ¿no? Quedamos claros de que más bien tiene que ver con todo un mundo, una metodología, ¿no? O sea, eso hay que recalcar en esta materia y nada más, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, pasando a otra diapositiva, otra vez están los señores de Gartner, es una firma que se estudia estas cuestiones de las tecnologías, hacia dónde van. Entonces ellos ponen conceptos, aquí está en inglés, no es que lo he puesto, o sea, lo he puesto de adrede justamente porque es un copy y pega del concepto, es como un diccionario que ellos definen. Y como esta empresa, digamos, es tipo mundial, entonces el concepto, digamos, como que lo define exactamente, ¿no? Es el concepto que se respeta a nivel mundial como un estándar. Y lo he puesto ahí, ¿no? Pero bueno, es un inglés creo sencillo. Por último, si no entiendo, lo podemos pasar sí, al traductor, ¿no? Pero aquí sí se entiende un poco. Dice que inteligencia de negocio, dice, es una, bueno, si lo vamos a traducir de aquí es como un paraguas, pero es un término paraguas. ¿Esto qué significa mejor en nuestro lenguaje? Término paraguas sería algo así como término general. Entonces, que se entienda mejor ahí, ¿no? Entonces, si lo vamos a traducir en español, sería inteligencia de negocio, es un término general, obviamente es amplio, y que incluye, dice, aplicaciones, o sea, todo lo que tenga que ver, todas estas aplicaciones móviles, o programas, etcétera, ¿no? Viene también incluye infraestructura. O sea, a veces no la asocian la inteligencia de negocio con la infraestructura, los servidores, redes y todas esas cosas que uno se forma, ¿no? Bueno, y toda esta herramienta, ¿no? Y esto aquí, mejores prácticas. Mejores prácticas significa en sí metodologías, pasos para hacer bien las cosas, cómo lo hicieron los otros. Eso es una mejor práctica, ¿no? Seguir los pasos que otros han hecho, las experiencias, ¿no? Metodologías. Y dice aquí que más, que permite el acceso a y el análisis de información, ¿no? Ok, entonces, fíjense aquí, pues hay una especie de paraguas donde involucra varios términos, conceptos, ¿no? Y que ya lo hemos hablado. Por acá ustedes a la izquierda tienen unos ejemplos de tableros de control realmente bien, bien chévere. Lo que sí quiero, David, así como recalcar, es que cuando uno ve un tablero de control como este, si ustedes pueden observar en la diapositiva, que está un poquito pequeño, este tablero de control, además, digamos, de la información que presenta ahí, a veces no le damos importancia al diseño gráfico de esto. Entonces, también quiero recalcar lo siguiente. Un tablero de control lo podemos hacer, pero les cuento que hay una ciencia detrás de esto, es justamente los colores que va a usar. Y les cuento que en eso no estamos formados nosotros. Nosotros, creo que nosotros, nadie de nosotros, o no sé si alguien aquí me hace una excepción, no es por ofenderlo, pero en diseño gráfico como que estamos, como que nos falta formación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque los colores que se utilizan aquí, si ustedes pueden ver, no son cualquier color, sino ya todo significa algo, los colores significan algo. Entonces, esperamos tener también una pequeña charlita de eso, ¿no? O sea, no es colocar colores por colocar. Entonces, esa también es otra observación que nomás le dejo ahí, ¿no? Solo le dejo esa idea.
Entonces, por eso son tan agradables a veces estos tipos de tableros de control de ciertas organizaciones. Bueno, ¿dónde pueden encontrar un montón de ejemplos de tableros de control? Porque es una parte de la consulta de la tarea que vamos a dejar. Es esta dirección que ustedes ven aquí abajo. Luego le dan un clic, no ahora, ¿no? Si desean, bueno. Y pueden, vemos que estamos aquí en la página justamente de uno de los programas que ya mencioné, que se llama Tableau, o sea, una alternativa a Microsoft, ¿no? Entonces, es chévere bueno, esa herramienta, ¿no? Bueno, sigamos. Ok, bien, entonces aquí, como les decía, pueden encontrar un montón de ejemplos, ¿no? De tableros de control, o dashboard, que se llama, ¿no? Esta es la palabra dashboard o tablero de control. Bueno, entonces, resumiendo, la inteligencia de negocio, pues, actualmente tiene que ver con metodologías, aplicaciones, tecnologías para acceder a los datos, ¿sí? Y tomar decisiones de negocio, ¿no? Ok, estas tres, digamos, actividades, ¿no? Involucra inteligencia de negocio. Así en resumen, ¿listo? Esperamos, digamos, que sea un resumen bastante claro y que no nos olvidemos, ¿no? En qué campo nos vamos a mover, en un campo bastante grande. Listo. Bueno, esto de aquí me va a saltar. Esto tiene que ver con. Antiguamente se hablaba solamente de los KPI, o sea, los indicadores de desempeño clave. O sea, antiguamente nomás sáqueme el promedio de cómo está mi proceso, la varianza, pero resulta que un matemático encontró que un conjunto de números, si usted le saca el promedio, la varianza, etcétera, resulta que esos conjuntos de números tienen el mismo promedio, la misma varianza, pero al graficarlo, estos conjuntos de números son diferentes, fíjense, ¿no? Entonces, si no los graficaban, iban a caer el error de que, bueno, de que todo está bien, pero al analizar los gráficos, no, resulta que hay ciertos problemas aquí, ¿no? Sí, fíjense que un proceso más de así. Bueno, nada más como indicar que ahora pues, hay un análisis más exhaustivo con los tableros de control, con los gráficos, ¿no? Por eso es importante graficar la información. Bueno, aquí también les dejo unas páginas si desean sobre otras plataformas de inteligencia de negocio. Aquí le dan clic. Todo esto, repito, con el fin de que si a usted le interesa, a veces solicitan ¿cómo se llama? Un tema de proyecto de titulación. No es para que me lo pidan a mí, ¿no? Yo tampoco no es que tenga un montón, ¿no? Sino que si yo fuera el caso, yo me metiera, o sea, y si es que también me importara, me gustara estos tipos de materia, me metiera a estos tipos de páginas, ¿no? Y ahí hay un montón de ejemplos y proyectos que no es para copiarlo, pero lo podemos traer a nuestra actualidad, a nuestro medio, ¿no? Se nos da una idea para no empezar desde cero y así ganar tiempo. Entonces, espero, bueno, que sea de ayuda todo esto que también les copio aquí, ¿no? Y fíjense, aquí también un mapa de un montón de tecnología, todo esto es inteligencia de negocio, imagínense, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos esto. El link, todo esto, de todas estas, por ejemplo, de dónde saqué esta imagen, también lo tienen, está ahí en el PDF, el link, ¿no? Y bueno, entonces esto es lo que nos vamos a enfrentarle a nuestra próxima clase. Como les decía, es un poquito hablar sobre Data Warehouse, ¿sí? Sobre ese gran almacén de datos. Es como una especie de base de datos, ¿no? Estructurada, bastante grande, rápida para hacer consulta, a diferencia de las bases de datos transaccionales, ya eso lo vamos a ver a futuro. ¿Y qué lo alimenta? Obviamente alimenta los datos que están en diferentes, de pronto, computadoras, en diferentes sitios de manera física, etcétera, de diferentes archivos. Entonces ahí viene el proceso. ¿Se acuerdan que en la hoja de trabajo que yo les envié, que necesitan, dice ETL? Si ustedes pueden observar en WhatsApp, aquí está, ¿no? Esto es ETL, ¿no? Imagínense, se necesita justamente esa persona que sea hábil para conectarse a diferentes fuentes de datos, extraer, tener cierto conocimiento aunque lo hacen las herramientas que se llama transformación de datos. Por ejemplo, algo tan simple como unos datos que están en un archivo, transformarlo en tablas, ¿no? En un dataset. Y obviamente luego hacer una carga a alguna base de datos, algún almacén especial de datos. Entonces, fíjense, se necesita una persona que sepa eso, ¿no? Aquí está, miren. Y luego, obviamente, hacer reportes, hacer análisis, todo eso, ¿no? Entonces,
Eso es también parte de la arquitectura de estos sistemas llamados de inteligencia de negocio. O sea, parte con los datos que pueden estar, repito, en diferentes sitios, en diferentes archivos, etcétera, ¿no? Se hace esta operación que se llama ETL. ETL significa extracción, transformación, la E de extraer, la T de transformar, transformación, y la L de carga de datos. Y luego en sí, ETL es una herramienta que es parte de una plataforma de inteligencia de negocio. O puede ser, ETL también puede ser una herramienta que no forme parte de una plataforma, sino que una herramienta aparte, solamente se dedique a esto. Sí, hay diferentes formas, ¿no? Data Warehouse también es para hacer un Data Warehouse podemos utilizar una plataforma, ¿no? Una especie de motor de base de datos para crear esto, ¿sí? Y luego, fíjense, podemos utilizar otras herramientas para hacer justamente reportes, minería de datos, Python, por ejemplo, podemos utilizar para eh, trabajar con esa información generada, ¿sí? Entonces, hablamos de muchas herramientas, ¿no? Ujú. Bien. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Power BI de Microsoft, no sé si han escuchado. Power BI, por ejemplo, me permite hacer, dentro, ustedes instalan eso y me permite conectar y me permiten hacer ETL, ¿no? Y me permite hacer reportería. En cuanto a manejar base de datos, se conecta a otra a otra herramienta de Microsoft, ¿no? Bueno. eh, ujú. Reportes, hay mucho gráfico estadístico. Aquí también, bueno, le dejo un enlace si desean, pues un montón de gráficos, porque no solamente se hacen los reportes por hacerlo, sino que hay que saber también leer cuál es el gráfico necesario, ¿no? Entonces, otra vez aquí, si ustedes ven en el título de la diapositiva, no sé si pueden observar, otra vez aparece la palabra Data Storytelling, ¿no? Eso sí que es interesante esa tendencia que se está hablando ahora, ¿no? Bien, acerca de los dashboards, es un tema que justamente la tarea que vamos a enviar ahorita al final de la clase, los tableros de control, que los que están acá. Aquí lo único que quiero resaltar es lo siguiente, que un tablero de control, repito, eh, realmente se necesita también unos fundamentos de diseño gráfico, ¿no? No mucho, pero sí por lo menos lo principal. ¿Qué colores utilizar? ¿Por qué los números grandes? ¿Los espacios en blanco? Entonces a veces nosotros no estamos formados en eso, ¿no? Y hay cosas que hay que tomarlo de pronto con la experiencia o aparte, ¿no? Entonces, bueno, aquí dos cositas, no confundir, repito, el término cuadro de mando o cuadro de mando integral, que es para cuestiones estratégicas de los gerentes, tomadores de decisiones en las empresas, y en sí y el cuadro de mando integral, perdón, estaba subrayando acá, cuadro de mando integral con la palabra dashboard o en español, tablero de control, y ese tablero a veces lo traducen como cuadro. Entonces le llaman cuadro de control o le llaman tablero de control o también lo traducen así, cuadro de mando. Fíjense, entonces cualquiera se puede confundir la palabra en español cuadro de mando con cuadro de mando integral. Entonces, cuadro de mando o tablero de control es este gráfico que ustedes ven aquí, estos reportes, ¿ya? Y cuadro de mando integral es estas matrices, como ustedes ven, que tienen indicadores estratégicos, y eso es para los gerentes, ¿no? Tipo administración. No, entonces, nuestro campo es acá, ¿no? El de la izquierda, en nuestra materia. ¿Estamos? Cositas pequeñas para no confundir. Incluso una vez tomé en un examen una pregunta. ¿Es lo mismo cuadro de mando que cuadro de mando integral? Ya les digo, ¿no? Una pregunta tan sencilla como esa y como, bueno, a veces pues no se lee, no, uno explica, pero o no sé qué pasa ahí. Y todos pusieron, sí, sí es lo mismo. Bueno, y está mal, ¿no? Bien, por eso a veces es bueno aprenderse los términos en inglés, ¿no? En inglés no es lo mismo decir dashboard, es tablero de control, ¿no? Y miren acá, no se aparece nada. Y el otro término es balance scorecard, que es el cuadro de mando integral, ¿no? Totalmente en inglés, totalmente diferente en cambio, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, aquí le dejo términos de tendencias, de inteligencia de datos. Bueno, yo voy a saltarme esto, ahí los dejo si desean, sobre análisis de cliente, sobre sistemas geográficos de inteligencia de negocio. Ujú. Entonces, fíjense aquí los datos de inteligencia de negocio en geográficos.
Viene de mapas, ¿no? Entonces se vuelve más interesante, de satélites, entonces, son otros tipos de datos, ¿no? Ese es otro contexto, ¿no? Ok. Y aquí hay más herramientas, si desean herramientas que sean open source, pues hay un montón. Por ejemplo, ahora se está sonando bastante lo que son bases de datos no SQL. Oh, hay un motor de base de datos llamado MongoDB. Sí, entonces, mire, ahí son todo un término para hacer todo un proyectito de titulación, ¿no? A una aplicación de esto, por ejemplo, ¿no? Que eso incluso no se da, no sé si en alguna materia se topa esto, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Alguna materia en nuestra carrera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nada más, ¿no? O sea, aquí están los eventos, eventos que les dejo aquí, para que si ustedes desean también, ustedes le dan un clic y repito, sea pues como una ayuda, si es que le gusta esta área, para encontrar algún tema de titulación. Con ese es el fin que yo les dejo aquí, no, no es para saturarlo ahí, tener ahí esa información, no. Sí, los conceptos son los básicos que necesitamos, pero ahí yo comparto con ustedes un montón de enlaces que me parecen importantes, sobre todo para el que les ayude si alguna vez desean un proyecto, si es que les gusta esta área de titulación, para que ustedes mismos lo lean, ¿no? ¿Ok? Listo, hay un librito también, eh, también que en el capítulo 8 de este libro, aunque bueno, ya va pasando eso al pasado, ¿no? Pero también habla sobre algunos proyectos bastante interesantes, ¿no? Entonces, siempre es bueno, repito, leer otra fuente para que nos den ideas y no empezar desde cero sobre algún proyecto que nosotros queramos hacer, ¿no? Ahora que tenemos tiempo, ustedes son estudiantes, ¿no? Bueno, más recursos. Fíjense, aquí hay plataformas de inteligencia de negocios. Y hay un curso, por ejemplo, este de introducción a Tableau, que es lo que nosotros vamos a manejar, ¿no? Sí, hay un curso bastante sencillito y chévere, ¿no? Bueno, ujú. Bueno, nada más, ¿no? Entonces, a continuación, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado. Voy a dejar aquí un minutito. Profe, buenas tardes. Esta diapositiva está subida en el Moodle. Perdón, se escuchó como cortado. ¿Puede repetir la pregunta? Buenas tardes. Le estaba diciendo si estas diapositivas están subidas en Sí, el aula sí. virtual. Sí, por supuesto, está en su vida en la semana, ya lo voy a mostrar, en la semana 2 del aula virtual. No, perdón, no del aula virtual, de Moodle. Moodle, ya. Es por lo que decía, por lo que estaba ahí los siguientes links. Eso me refería. Ah, sí, sí, no, no, todo está en Moodle con todos esos links que están ahí. Ujú. Sí, listo, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Bien, entonces, a ver, permítame justamente mostrarle un poquito la tareita que vamos a hacer, una tarea bastante sencilla. A ver, déjenme retirar esto. Ajá. A ver, y aquí yo les tengo, a ver, en primer lugar, bueno, aquí creo que tengo el aula virtual abierta para que ustedes vean. Déjenme ver si no se ha cerrado. Bueno, este es Zoom. Vamos a ver un momentito. Ah, bueno, hay que acercar un poquito porque estaba cerrada, creo, la sesión. Aquí está Moodle, si ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, aquí está, esto ya nosotros lo hemos presentado. Gracias también por la participación en el foro. La semana 1 fue el enlace. En la semana 2, si le doy clic en la semana 2, a ver, vamos a bajar un poquito. La semana 2, fíjense, en la semana 2 aquí dice fundamento de BI. Entonces se le dan y se le abre el PDF, ¿no? Pero en la semana 3, si nos vemos la próxima semana, yo quiero que ustedes vean, la semana 3, fíjense aquí, hay un link que se llama subir tarea. ¿Sí se dan cuenta? Subir tarea 1, no hay pérdida. Si le dan clic a este link de la semana 3, o sea, la próxima semana, van a encontrar la siguiente descripción, la tarea siguiente. Aquí está, a ver, vamos a presentarlo.
Listo, entonces a ver, vamos por partes. Entonces, esta tarea tiene que ver con los puntajes de actuación, que obviamente es una locura ahorita, 40 estudiantes, imagínense estar preguntándole uno por uno, uy, tanto ustedes como mi persona. Creo que nos ponemos ahí, bueno, un poquito, entonces, difícil, ¿no? Ya, a propósito, entonces, bueno, yo creo que también voy a parar aquí la grabación, porque no viene al caso esta tarea, pues ya ustedes ya la saben, ya lo he... Entonces, déjenme parar aquí la grabación, porque ya está demasiado pesado esto. Vamos a ver cómo se para esta grabación. Ujú. Esto.